Bendecido día, iglesia. ¿Cómo están? Me alegra mucho. Un saludo para los hermanos que también están conectados allá juiciosos en sus casitas. Bueno, mis queridos hermanos, quiero que me acompañen a la carta de Filipenses, en el capítulo 3. Y vamos a estudiar este texto que el Señor me lo puso a estudiar como el 7 de enero. Pero hoy es la oportunidad que tengo para compartirlo con ustedes. Pero mientras usted se ubica en el texto, yo voy a orar para que el Espíritu Santo nos revele lo que necesitamos aprender cada uno en nuestras vidas. Amén. Amado Señor, bendito Dios, aquí estamos, Padre precioso, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Y queremos, Padre precioso, como hijos tuyos, estar atentos a tu voz, Señor, estar atentos a tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor, porque ella nos confronta, pero también nos redarguye, nos instruye y nos forma, Señor, para que seamos esos siervos que tú quieres que seamos, Padre precioso. Padre, que de mi boca solo salga tu palabra, Señor, no mis pensamientos, que sea para la edificación de esta bella familia en Cristo que tengo aquí en esta iglesia local, Señor, y para glorificar tu nombre, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la carta de Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 61, mientras él se encontraba preso en la ciudad de Roma. Esta carta, el apóstol trata unos temas muy importantes, hermanos. Y empieza por hacer un llamado a la unidad de la iglesia en el espíritu. Pero muchos teólogos creen que el tema principal de esta carta es un tema que él nombra mucho en la carta y es la palabra el gozo. Y también habla de lo que es el verdadero gozo del creyente. Amén. Pero también hace una denuncia hacia los judaizantes, estos falsos maestros que estaban tratando de desviar a la iglesia. Y la carta termina con una acción de gracias de Pablo hacia los hermanos filipenses, ya que ellos lo ayudaban mucho económicamente en sus viajes misioneros. Pero en el capítulo 3, donde extraí el texto que vamos a estudiar, Pablo hace una exhortación después de haber denunciado a los falsos maestros, una exhortación hacia el avance que debe tener el creyente en su vida en la gracia. Y Pablo escribe esto como un llamado de Dios y él lo llama el supremo llamamiento. Y a medida que nosotros como seres humanos vamos creciendo y vamos madurando físicamente, de la misma manera lo debemos hacer en la gracia, iglesia. Debemos ir creciendo. Y acabamos de terminar un año y hace un par de días ya se terminó el primer mes. ¿Qué hace que estábamos escuchando la algarabía de diciembre y ya pasó un mes? Esto va demasiado rápido, hermanos. Y yo no sé cuántos años lleva usted de convertido al evangelio. No sé cuánto tiempo lleve, pero debemos hacernos una pregunta en base a lo que vamos a estudiar, hermanos. Es en este año que pasó, ¿cuánto me parecí yo más a Cristo? ¿Cuánto crecí yo más en mi vida espiritual? ¿Cuánto avancé en los propósitos de Dios para mi vida? ¿Y fue un año en el cual yo avancé en mi vida? ¿O fue un año en el cual me estanqué en mi vida espiritual? O quizás peor, fue un año en el cual hubo un retroceso espiritual, hermanos. En alguna de las tres debemos clasificar, ¿cierto? Y es importante hacer este análisis, hermanos, porque lo normal de un nacido en Cristo es que no se queda bebé, sino como en lo natural va creciendo hasta que llega a ser un anciano, que es lo que la Biblia describe a una persona madura. Por eso el apóstol Pablo en una de sus cartas dice: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Es un llamado que usted lo encuentra en todo el Nuevo Testamento, hermanos, a crecer y avanzar. Y en nuestra vida cristiana tenemos un lugar de partida.
que es nuestra conversión, ¿cierto? Ahí comienza nuestra vida en Cristo, pero hay una meta a la cual llegar, hermanos. Hay un blanco en el cual llegar que Pablo lo describe aquí. Y en Efesios lo vemos en el capítulo 4, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. O sea, hay una meta a la cual llegar, hermanos. El Señor nos salvó, pero también espera de nosotros algo. Y los creyentes, el Señor, llegamos a la gracia y nos da algo que se llaman dones. Y hay diversidad de dones y cada uno tiene un don para ponerlo a los pies del Señor. Pero aparte de esos dones que muchos ya lo están ejerciendo, otros no. Aparte de esos dones, Dios nos ha hecho un llamamiento a todos los creyentes, hermanos, que Pablo aquí lo describe como el supremo llamamiento. Y los seres humanos invertimos mucho tiempo y mucho dinero, muchos recursos en capacitarnos para la vida en este planeta, ¿cierto? En esta vida. Y yo le comentaba a los hermanos esta mañana, haga usted cuenta desde que ponen un niño pequeñito, porque cuando yo estudié lo ponían uno como de 6, 5 años. Hoy en día medio están caminando y ya los tienen en un colegio. Y un ser humano hoy en día invierte entre 19 y 27 años en hacerse profesional, hermanos, con especializaciones, maestrías, doctorados, y trabaja de 30 a 40 años, hermanos, para vivir ¿cuánto? Máximo 80, 90 años, hermanos. Pero lo que vamos a ver aquí es que esto es para toda la vida, hermano. Entonces, ¿cuánto tiempo y cuántos recursos usted invirtió el año pasado en crecer en los propósitos de Dios? ¿Invirtió dinero? ¿Invirtió tiempo? Acompáñenme a Filipenses 3 y vamos a leer desde el verso 12 hasta el 21. Y dice así la escritura: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentid, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis entre nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, mis amados hermanos, esta enseñanza la he titulado Conociendo a Cristo, me asemejo más a Él. Y he bosquejado esta enseñanza de la siguiente manera. Número 1, del verso 12 al 14, vamos a ver esforzándome en el propósito supremo. Vamos a ver el propósito y la actitud ante el propósito. Número 2, del versículo 15 al 16, vamos a ver cómo avanzar hacia el propósito. Número 3, del verso 17 al 19, vamos a ver no perder de vista el propósito. Y para terminar, como punto quinto, del verso 20 al 25, vamos a ver la esperanza bendita alimenta el propósito. Entonces el versículo 2 empieza diciendo que no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, había algo que Pablo no había alcanzado, pero que Pablo lo buscaba, y habla de un propósito. Entonces, hermanos, hay una pregunta que debemos hacernos, y quizá usted se la ha hecho: ¿para qué Cristo nos salvó? ¿Para ocupar un lugar en el espacio sacándonos del mundo e introduciéndonos a la iglesia simplemente? Porque todos ocupamos un lugar en el espacio, ¿no? Según la física.
Pero ¿para qué Cristo me salvó? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? Porque, hermano, llegar a la gracia por medio del poderoso evangelio de Cristo, pero no entender qué sigue de ahí adelante en mi vida, hermanos, eso va a llevar a un cristianismo frágil, a un cristianismo sin identidad, a un cristianismo débil ante el pecado y la tentación, a un cristianismo que va a perder muchos galardones en el tribunal de Cristo, porque todos los que han creído en Cristo van a estar en el tribunal de Cristo, vamos a estar en el tribunal de Cristo. Eso lo dice la Escritura. Pero Pablo dice aquí, no que lo haya ya alcanzado. Y haciendo este estudio yo me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que este hombre, hermanos, que era tan respetado, porque fue un fariseo que sobrepasaba a todos ellos, un hombre que tenía mucho estudio, un hombre que había tenido un encuentro personal con Cristo, un hombre que predicó todo Asia, hermano, un continente le predicó este hombre, el hombre que escribió el 50% del Nuevo Testamento? Él decía que había algo que no había alcanzado. Imagínense, hermanos. Entonces, vamos a ver el contexto y nos devolvemos ahí en la misma carta al versículo 7 y vamos a ver, para que el contexto inmediato nos muestre de qué es lo que Pablo habla que no ha alcanzado. Y dice así, versículo 7, ahí donde estamos en el capítulo 3 de Filipenses, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas. ¿Por qué? Tenga en cuenta, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de que, de conocerle, vea, 2 veces dice conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser ¿qué? Semejante a él en su muerte. Lo que el apóstol no había alcanzado ahora, lo dice aquí, es el pleno conocimiento de la persona de Cristo, hermano. Dice la Biblia que insondables son los caminos del Señor, hermanos. Y vamos a estudiar todo el tiempo y nunca lo vamos a conocer completamente porque es infinito el Señor. Y Pablo, el hombre que fue tan usado por el Señor, uno de los más usados en la gracia, decía que él no lo había alcanzado. Que él no lo lograba, y que era el conocimiento y ser semejante al Señor. Por eso es el título de esta enseñanza. Y Pablo, después de ese encuentro con Cristo, hermanos, ahora todo su pasado lo estima como perdido. En Pablo hay un antes y después de Cristo, y Cristo debe partir la historia de todo ser humano, hermanos. Nosotros debemos ser unos antes de Cristo y otros después de Cristo. Amén. Y hay muchas cosas que vamos a ver que hay que dejarlas en el pasado. ¿Y cómo se veía Pablo? Aunque ese hombre tenía mucho conocimiento y ya aquí había hecho una gran obra por el evangelio, él se veía imperfecto, hermanos. Entonces el propósito que Pablo no había alcanzado y que vamos a ver qué es lo que Dios espera de todos nosotros, hermanos, es conocer a su Hijo Jesucristo y ser un reflejo de Él en nuestras vidas. Amén. Entonces, nosotros hemos hecho algunos discipulados y nos hemos formado, ¿cierto? ¿Estamos conformes con eso, iglesia? ¿Creemos que eso fue suficiente? Porque muchos dirán, no, yo ya hice el discipulado. Pero hermano, los discipulados son súper importantes. Por eso los promovemos tanto, porque son muy importantes. Pero los discipulados son los primeros ladrillos que se colocan sobre ese fundamento que ya nos pusieron, que es el evangelio. Pero hay un edificio por construir, hermanos. Hay un edificio por construir. Y entre más conozco a Cristo, hermanos, más vamos a ver la necesidad en nuestras vidas, hermanos. George Whitefield, un gran predicador del siglo XVIII, dijo esto: estudia para conocer a Cristo más y más,
porque mientras más lo conozcas, más te enamorarás de Él y más lo amarás. O sea, no es de sabios creer que ya lo sé y conformarme con el poco conocimiento que sé. Y Pablo dice ahí en el verso 12, vea, sigamos ahí en el verso 12, dice, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, Pablo está enfocado en lograr alcanzar ese propósito, hermanos. Por eso dice yo prosigo. Y como le decía, quizás estamos conformes con el poco conocimiento y porque ya le estoy sirviendo al Señor en un ministerio. Eso está bien, hermanos. Y que Dios ya está complacido con eso y que no espera nada más de mí. Vamos a Lucas y veamos qué dice el Señor. Y vamos a ver a qué clase de Señor le estamos sirviendo. Lucas capítulo 17, verso 10. Dice así la Sagrada Escritura, ¿ya estamos ahí? Dice así, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y dice que cuando nos digan que hagamos todo lo que tenemos que hacer, ¿usted ya ha hecho todo lo que el Señor le dice que hay que hacer? ¿Verdad que no? Y Él dice que si lo hacemos somos unos siervos inútiles. Entonces, ¿dónde quedamos los que no hemos hecho todo lo que el Señor dice que hay que hacer, hermanos? Entonces, ven cómo es el Señor. El Señor quiere que vayamos más allá de lo que nos toca hacer. O sea, que tengamos más iniciativa. Que si no me dicen recojan ese papel, no lo recojo. ¿Cierto? El Señor quiere que pongamos de nuestras capacidades mucho más. Porque entre más yo conozca a Cristo, hermanos, entre más yo aprenda de Él, pues mi servicio va a ser mucho mejor, hermanos. Muchísimo mejor, hermanos. No vamos a caer como los de la iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis. Una iglesia que había perdido el amor por el Señor y así estaba sirviendo. Vamos a caer en la rutina. Vamos a caer en ser como mecánicos, hacer todo por inercia. Y no por el amor, por la pasión que debemos servirle al Señor. Entonces, cuando yo tengo ese contacto con la Escritura, conociendo a mi Cristo, cada vez lo voy a amar más y no voy a tener un servicio de cualquier manera ni pragmático, hermanos. Porque el conocimiento práctico de nuestro Señor es el que va a determinar la calidad de mi adoración, hermanos. Pero hablo de un conocimiento práctico, o sea, algo que yo lo conozco, pero que lo pongo por obra. No lo dejo simplemente ahí en el conocimiento. Eso va a determinar la calidad de mi adoración, de mi servicio. Entonces, cuando entendemos quién es ese rey, cuando entendemos que Cristo no es cualquier rey, vamos a entender qué clase de siervos es los que ese rey quiere, los que él requiere. Porque es que le servimos es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es bien exigente, hermanos. Es bien exigente. Y así podremos tener una oración bíblica, hermano. Una oración de corazón, no basada en las emociones momentáneas, sino una oración que va a ser cristocéntrica, bibliocéntrica en todo lugar donde yo me pare. No solamente aquí en la iglesia y en el púlpito. Pero ¿cuál era la actitud del apóstol Pablo ante esta meta no alcanzada? Vamos al verso 13. Dice, volvámonos a Filipenses, no pierda ese texto que es el texto principal. Filipenses 3, verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El apóstol Pablo ya había hecho una gran obra cuando escribe esta carta, pero él no presumía de sus logros espirituales y se quedaba ahí ya tranquilo. Y de hecho estaba preso por servirle al Señor cuando escribe esta carta. Y sus logros espirituales lo que hacían era impulsarlo más a conocer al Señor, impulsarlo más a servirle al Señor. Porque el conocimiento que tenemos, ese no es el límite, hermano. Hay más por aprender. Y
ante esos objetivos espirituales que no hemos alcanzado, solo hay dos maneras de reaccionar, hermanos. En que usted renuncie o que usted se proponga a llegar a la meta. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? No lo ha alcanzado, pero él no renunció y estaba preso, sino que él dice, voy a lograrlo. Por eso dice, prosigo. Dice, una cosa hago. O sea, es entrar en acción frente a esto que no he logrado, hermanos. Que es lo que hoy en día llaman mucho ser intencional. Porque realmente nosotros somos más intencionales, pero para los deseos de la carne, ¿sí o no? Háblenos de un paseo y esos, ¿a cuánto hay que poner, papá? ¿Y a qué hora salimos? Pero hay un ayuno, espere, miro a ver cómo ando la agenda. Y nosotros somos más intencionales para los deseos de la carne que para las cosas espirituales. Por eso dice que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces él dice, olvidando ciertamente lo que está atrás. O sea, hay cosas del pasado, hermanos, que nos bloquean. Hay cosas del pasado que nos estancan. Hay cosas del pasado que nos estorban. Hay cosas del pasado que no nos dejan avanzar hacia los propósitos de Dios. Como frustraciones pasadas, ¿no? Metas no alcanzadas. Por ejemplo, no, yo empecé a hacer el discipulado, pero no, se me presentó un problema, no lo volví a hacer y eso ya para qué empiezo eso. Y comienza. No, es que yo me pongo a leer la Biblia y me quedo dormido. Y una serie de cosas. No, también pueden ser cosas del pasado que le están afectando a la persona que no las ha dejado, entendiendo que Cristo ya le perdonó muchas cosas. Hay gente que todavía tiene pecados del pasado que lo acusan. Dicen, no, pero es que yo lo que hice, yo hice cosas terribles, pero el Señor dice que Él perdonó todos nuestros pecados y los echó al fondo del mar. Otros ponen como impedimento también la edad. No, pero es que yo hasta ya para ponerme a estudiar, para ponerme a ser discipulados. Y dicen que nunca es tarde para aprender, ¿cierto, hermanos? Entonces no sé cuál sea la situación, hermano, pero hay que entender que algo, hermanos, que ante el pasado solo queda algo que es dejarlo atrás y mirar hacia adelante, que es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo. Y dice, vea, un gran hombre de Dios que antes era ateo, era un ateo acérrimo, C.S. Lewis, él dijo, no puedes volver atrás a cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. O sea, hermanos, es ahora que usted tiene que tomar la decisión de avanzar en su vida espiritual. Es ahora que usted tiene que proponerse, hermano, metas espirituales. ¿Qué estamos esperando, hermanos? ¿Qué tanto esperamos o qué tanto nos está impidiendo avanzar? Que no lo queremos dejar. Porque le ponemos mucha atención, hay veces al pasado, pero Pablo decía que él dejó todo eso atrás. Y la Biblia dice que el que pone las manos en el arado y mira atrás, dice que no es digno del reino de los cielos. Y poner la mano en el arado y mirar atrás es creer que se quedaron cosas allá atrás mejores cuando yo estaba sin Cristo, de que hay cosas mejores ahora con Cristo hacia adelante, hermanos. Entonces no es bueno estar pensando tanto en el pasado y en cosas que no logré. ¿Cuál era el pasado de Pablo? Pablo era un hombre muy formado teológicamente y respetado, pero era un religioso que perseguía a la iglesia, era un blasfemo, odiaba a los cristianos, era cómplice de asesinato, tenía permiso para ir a sacar cristianos de su casa y entregársela allá al Sanedrín. Pero Pablo, ¿qué dice? Dice que todo eso lo dejó y lo tiene por basura. Tanto su formación teológica como lo que él hacía. ¿Por qué? Porque él ha entendido que Cristo le perdonó todo eso y que él eso le quedó en el pasado y ahora tiene que mirar hacia adelante, porque hay cosas mejores en Cristo en nuestro futuro que lo que vivimos sin Cristo en nuestro pasado. Amén. Eso tiene que tenerlo claro, hermano. Y dice, extendiéndome a lo que está delante. Eso era lo que Pablo decía, hermanos. Me extiendo a lo que hay adelante. Es usted, hermanos, el que determina su futuro espiritual. Diga, soy yo el que determino mi futuro espiritual. No son las circunstancias negativas del pasado,
ni lo que me diga la gente, ni lo que me increpen. Somos nosotros los que determinamos cuál va a ser nuestro futuro espiritual. Y la correcta actitud entonces ante el propósito divino es no creer que ya me lo sé todo, no detenerme en el pasado, pero también proyectarme hacia el futuro. Vamos al verso 14. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo aquí habla de una meta, pero habla de un premio. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. O sea, hay un punto al cual llegar, hermanos. Y vamos a ser premiados. Acompáñenme a 1 Corintios 9:24. 1 Corintios. Nueve 24. Dice así la escritura: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Entonces aquí Pablo compara la vida del cristiano como una carrera de atletismo. Y dice que hay un lugar de partida, ¿no?, que es nuestra conversión, pero hay un lugar de llegada, que es la meta. Pero a los atletas solo le dan el premio a uno solo. En la vida en Cristo no, hermano. En la vida en Cristo todo el que llegue a la meta y cumpla el propósito divino va a ser premiado, va a ser recompensado. Por eso le digo que un cristianismo sin saber hacia dónde vamos va a tener muchas pérdidas en el tribunal de Cristo. Pero si yo me esfuerzo y voy a cumplir el propósito de Dios, Dios va a recompensar ese esfuerzo. La pregunta aquí es: ¿cómo estoy yo corriendo la carrera de la fe? ¿Cómo estoy yo corriendo en la gracia, hermanos? ¿Estoy en una que no avanza esas caminadoras, patinando en un solo lado? ¿O tengo una meta a la cual llegar? Y él dice, prosigo. O sea, Pablo está diciendo que a él nada le va a impedir llegar a esa meta, que hay una determinación absoluta de lograr ese propósito, de lograr ese objetivo. La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y nuestra vida es de tomar decisiones, hermanos, de proponernos hacer cosas. Y así como usted se propone a ser un buen empleado, un buen trabajador, un buen patrón, hay que proponernos ser un buen cristiano. Hay que proponernos y llegar a ese objetivo. ¿Por qué? Porque es un llamado de Dios, hermanos. Y podemos hacer todas las actividades que hace una persona normal, hermano. Ir a la universidad, prepararnos, estudiar, trabajar, emprender un proyecto económico. Todo lo que podamos hacer, lo podemos hacer, pero no sin dejar de vista el llamado supremo del Señor. Ese propósito de conocer a Cristo y ser como ellos. Entonces la pregunta es, este año que pasó, hermanos, este año que pasó y este mes que ya se nos fue, ¿usted ya empezó un proyecto espiritual? Yo lo contaba a los hermanos que yo ya empecé a leer un libro en enero que se llama Hechos y Costumbres de los Judíos en el tiempo de Cristo. ¿Por qué? Porque mi propósito es seguir estudiando la palabra y aprender más a interpretarla. Entonces tenemos que tener proyectos, hermano, porque si a nada le apuntamos, a nada le vamos a pegar. Y estos propósitos, hermano, por ejemplo, el pastor estaba hablando del discipulado. ¿Cuántos no han hecho el discipulado? Hay que inscribirse, hermano, eso es un propósito. Propóngase leerse la Biblia toda de Génesis y Apocalipsis. Levanten la mano los que ya leyeron la Biblia toda de Génesis y Apocalipsis. Vea que son muy poquitos, hermanos. Y para mí un creyente, hermanos, debe haberse leído la Biblia varias veces, hermano. Toda de Génesis y Apocalipsis. Yo me la leí antes de ser cristiano, hermanos. Dios lo sabe que no estoy mintiendo. Y la sigo leyendo, hermanos. Propóngase sacar de usted todo eso que usted sabe que no le agrada al Señor. Propóngase este año, sí le voy a servir al Señor, pero no de cualquier manera. Pablo describe el propósito de Dios en el creyente y dice el supremo. Vamos de nuevamente a Corintios, a Filipenses, perdón.
Filipenses. Y esta palabra supremo que utiliza aquí Pablo en el versículo 14, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento. Esa palabra supremo quiere decir que es un llamado de Dios superior, es un llamado sumo, sublime, máximo, elevado. O sea, aparte de todo lo que el Señor nos pide, de que le sirvamos, de que estemos en un ministerio, de que pongamos en práctica los dones, aparte de todo eso, está por encima este llamado, hermanos, que es conocerle y ser un reflejo de Él en nuestras vidas, que era lo que Pablo decía que él no lo había alcanzado. Y es un llamado no solo al pastor y al liderazgo, es un llamado a todos los nacidos de nuevo, hermanos, a toda la iglesia universal. Porque sin este propósito, hermanos, no vamos a ser eficientes en lo demás. No vamos a ser eficientes en nuestro servicio. Vamos a terminar como la iglesia de Éfeso, hermanos, haciendo las cosas sin amor y por inercia. Vamos al punto número 2 del verso 15 al 16, que es cómo avanzar hacia dicho propósito. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentid, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí Pablo utiliza la palabra los que somos perfectos, pero no porque él fuera perfecto, sino que aquí ya cambia a hablar del contexto de la madurez. Que la persona que tiene claro la vida del cristianismo va a enfocarse en lo que Pablo se está enfocando, para no perder de vista el propósito. ¿Cómo avanzar? Y Pablo da dos tics aquí, hermanos. Y uno dice que es, sintamos tener un mismo sentir, sintamos una misma cosa. ¿Sí? Pablo ya había fundado muchas iglesias, hermanos. Pablo ya era muy reconocido como predicador y tenía orden de captura y ya lo habían cogido por servirle al Señor. Pero Pablo no daba por terminada su obra, hermanos. Y estaba escribiéndole a una iglesia estando preso, hermanos. Se enfocaba en conocer más y más a su Señor, hermanos. Entonces, para no perder de vista ese propósito y cómo enfocarme en este propósito es pensar como pensaba Pablo, hermanos. No creer que ya me las sé todas. No poner el pasado como una excusa para no avanzar, sino que mirar hacia adelante. Pablo quería que la iglesia pensara como él estaba pensando, hermanos, para cumplir el propósito. Porque habrá unos que dice ahí, y si otra cosa sentís, esto también te lo revelará el Señor. Habrán personas que dicen, no, pero es que yo todavía estoy muy joven para ponerme a ser discipulados para estudiar. Yo así estoy bien. Se conforman. Pero dice que el Señor les va a revelar, hermanos. Les va a revelar todo lo relacionado al propósito de la vida en la gracia, hermanos, y las exigencias del verdadero cristianismo en la vida de un creyente, que es enfocarse en crecer a la estatura de su Señor. Y en el verso 16 Pablo muestra otra pauta del propósito que es, pero en aquello que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí la palabra regla se traduce como canon, que es la palabra que se utilizó para medir los libros que sí eran inspirados para conformar el canon de la Escritura. Y Pablo usa esta palabra, en otra versión dice, en todo caso sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado. O sea, todo lo que ellos conocían de Cristo, lo que habían escuchado. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que Pablo está animando a la iglesia para que ellos puedan lograr ese propósito, es seguir la doctrina de los apóstoles, lo que ellos ya conocían, seguir la verdadera doctrina, seguir esa regla que era el canon, la palabra. Y eso me va a ayudar a mí a conocer a Cristo, porque no se puede conocer a Cristo si no estoy de acuerdo con la doctrina del cristianismo, hermanos. Sin la palabra es imposible cumplir el propósito. No es posible cumplir este propósito si yo soy una persona que no me gusta leer la Escritura, que me duermo leyendo la Escritura. No se puede cumplir ese propósito, hermano. Entonces por eso él le dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. O sea, seguir una misma regla es andar de acuerdo a la palabra de Dios.
Y para eso tenemos que conocerla, tenemos que tener un contacto con ella, porque hoy en día cada uno tiene su propia verdad. Y estamos viviendo una época muy peligrosa en el posmodernismo, y que ya no hay verdades absolutas. Y lo que Pablo está diciendo es que solo hay una verdad absoluta, que es la Sagrada Escritura. Y todo nacido de nuevo sabe que la Biblia es el estándar en el cual debe guiar su vida. El que no tenga claro esto es porque no es un creyente. El que no vea que la palabra es necesaria en su vida, no ha entendido el Evangelio, hermanos. Entonces este llamado de Pablo a la unidad es, en un mismo sentir, solo es posible por medio de la Escritura y del Espíritu Santo, que es el que nos mantiene en unidad y en la verdad de Cristo. Amén. Vamos a ver el número 3 del verso 17 al 19 y vamos a ver no perder de vista el propósito. Y dice la Escritura: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora aquí Pablo está hablando de algo que es muy común en los seres humanos, hermanos. Los seres humanos somos muy dados a dejarnos influenciar por el comportamiento de otras personas, ¿verdad? Especialmente los jóvenes. Y alguien dijo que el problema no es que yo me deje influenciar, el problema es que yo no sepa distinguir entre las buenas de las malas influencias. Y ese sí que es un gran problema para el cristianismo hoy día, hermanos. Que con todas esas ideologías, con todo eso que están enseñando en los colegios a los muchachos, con todo eso que promueve el cine, las películas, las novelas, hay cristianos que ya no saben qué es pecado y no distinguen entre lo santo y lo profano, hermanos. Entonces, vamos a ir a Hebreos 12. Hebreos 12. Vaya ya al libro de Hebreos y vamos a ver qué es lo que Pablo nos está queriendo enseñar aquí. Hebreos 12, vamos a leer el 1 y el 2. Dice la Escritura, Hebreos 12: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, el autor de Hebreos aquí también está haciendo un llamado a que hay una carrera por correr, ¿sí? Habla de una carrera en el verso 1. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero anteriormente dice, por tanto nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esto me obliga a mí a leer el capítulo anterior para entender de qué viene hablando el Espíritu Santo a través del autor de Hebreos. Y si usted lee el capítulo 11 de Hebreos va a encontrar que está hablando de la fe y nombra una serie de personajes del Antiguo Testamento que por la fe Dios los usó para muchas cosas. Ustedes lo conocen, algunos dicen que es el salón de la fama de la fe. Y les dice que hay que mirar esos buenos ejemplos, que es exactamente lo que Pablo está diciendo en su carta. Y le dice que también hay que poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Volvamos a Filipenses. Y ahora sí vamos a entender más el texto. Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis. O sea, para no perder de vista el propósito, hermanos, yo tengo que mirar a Cristo, como lo decía el de Hebreos, puesto los ojos en Cristo. Pero Pablo también se está poniendo él como ejemplo a seguir y está poniendo a otros hermanos de la congregación que estaban ahí. Y Pablo, aunque no era perfecto, hermanos, porque él dice, no lo soy perfecto, pero Pablo lo que está diciendo es, imiten de mí lo que ustedes vean de Cristo. Que es, les compartí a los hermanos que eso fue lo que dijo también Calvino una vez, Juan Calvino, que dijo que lo malo que veas en mí soy yo mismo y todo lo bueno que veas en mí es de Cristo. Y pues nosotros no somos perfectos, hermanos, pero tenemos cosas que de pronto son dignas de imitar, ¿cierto? Y hay hermanos que se conducen, no son perfectos, pero se conducen conforme a la gracia y a la voluntad de Dios, y son hermanos que hay que identificarlos e imitarlos.
Pablo se ponía como ejemplo él. Y la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es: ¿yo tengo algo digno de que mis hermanos me lo imiten? ¿O no tengo nada de Cristo que mis hermanos imiten de mí? Porque él dice: sed imitadores de mí, pero dice: mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, hay ejemplo entre la iglesia, hermano. Aquí hay gente que es digna de imitar. Yo tengo ejemplos aquí a seguir. Y es importante que yo me pregunte si yo soy un ejemplo en la iglesia digno de seguir. Amén. Y ahora vamos a ver que Pablo en el verso 18 va a hablar el contraste. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en las cosas, en lo terrenal. O sea, ahora Pablo entra a hablar de lo que no hay que imitar, de las personas que son un mal ejemplo, que también las hay. ¿Y sabe qué me pareció tremendo ahí? Que dice que por ahí andan muchos. Quiere decir que son más los malos ejemplos de las personas que nos rodean que los buenos ejemplos, hermanos. O sea que hay que tener mucho cuidado y discernir, hermanos. Pedirle al Señor que nos dé discernimiento, porque dice: son muchos los que andan por ahí. Aquí lo más probable es que se está refiriendo a los falsos maestros, pero Pablo muestra las características de esas personas que no son dignas de seguir, y dice: son enemigos de la cruz de Cristo, su fin será perdición y su Dios es su vientre, su gloria es vergüenza. Y otra que es muy importante, que solo piensan en lo terrenal. Ahora, ¿qué es un enemigo de la cruz de Cristo? Porque dice: son enemigos de la cruz de Cristo. Y pues enemigos de la cruz de Cristo son todas aquellas personas que no han aceptado a Cristo como su Salvador, pero también habla de muchas que lo profesan, pero que no viven como cristianos. Mire lo que dice la Escritura en Gálatas 2:20. Vamos a Gálatas 2:20. Es un versículo muy conocido, ¿cierto, hermanos? Y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí mismo. O sea, llevar una vida en la gracia requiere, hermanos, de mucho sacrificio, pero sacrificio contra esta carne, hermanos. Hay que crucificar esta carne todos los días, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que quiera seguir en pos de mí, ¿qué? Lean la Biblia, hermanos. Tome su cruz y sígame. Nosotros pasamos por la cruz cuando entendimos el Evangelio, pero Cristo dice que si quiero seguir detrás de Él, tome la cruz y sígalo. ¿Por qué? Porque todos los días hay cosas que crucificar, hermano, en nuestro carácter, en nuestros malos deseos. Y por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente. Él no dice estuve, estoy juntamente crucificado. O sea, en el momento que habla, él estaba también luchando, quién sabe contra qué, hermano. Entonces es esa lucha constante contra el pecado. Pero entonces los enemigos de la cruz de Cristo también son aquellas personas que no llegaron a Cristo por sus pecados, por el peso de sus pecados, y se hacen llamar cristianos, pero quizás llegaron a Cristo es por las bendiciones, por los milagros, por pare de sufrir, porque tenían muchos problemas, pero nunca vieron como problema su pecado, y asisten a la iglesia, pero ellos no tienen ningún problema con sus pecados, no es una carga. Y hasta muchas veces se inscriben a discipulados y terminan sirviendo en un ministerio, pero con el tiempo salen y salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dice la Escritura. Entonces hay malos ejemplos ahí, hermano, y por eso vemos en las iglesias personas que profesan ser cristianos, pero practican la inmoralidad sexual, practican la mentira, miente por cualquier cosa, tienen malas palabras en su vocabulario.
Son personas que de 10 palabras, 3, 4, 5 son groserías y dicen que son cristianos. Y por eso esas personas vienen a la iglesia en la mañana, pero por la tarde van a los bares, van a las discotecas. No tienen problema con eso. Creen que Cristo evolucionó a esta época. ¿Sí? No, es que eso era pecado primero, ahora no. Hermanos, la palabra es una sola, hermanos. Y dice que solo piensan en lo terrenal. Dice que por eso esas personas van a ser, como dice ahí, hermanos, en el verso 19, cuyo Dios es su vientre y su gloria es vergüenza. Dicen que sufrirán perdición. O sea, de lo que ellos deberían avergonzarse, se alegran, se glorían, porque no tienen problema con el pecado, pero asisten a una iglesia y dice que es cristiano. Entonces hay hermanos que los ven, pero ese hermano es cristiano, pero yo lo vi allá en un bar, hermano, eso, azotando baldosa, o sea que yo puedo hacer lo mismo. Entonces por eso él dice, pero por ahí andan muchos. Después de decirle que siga los buenos ejemplos, le está hablando de que hay malos ejemplos a no seguir. Por eso el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas que no debemos imitar. Y hay que hacernos una pregunta, hermanos. Esa persona que usted considera su mejor amigo, con el que usted comparte tanto tiempo, ¿lo conduce a usted a Cristo o lo aleja a usted cada vez más de Cristo? Usted lo sabe, pero el Señor dice aquí por medio del apóstol que debemos imitar es a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, pero está hablando del buen ejemplo, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver el quinto punto para terminar, que es la esperanza bendita alimenta este propósito de yo crecer en Cristo. En el versículo 20 y 19 y 20 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esas personas no tienen visión de reino, solo quieren hacer plata y piensan en las cosas materiales y no hay una esperanza para ellos. Pero ve al 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo utiliza esta palabra, nuestra ciudadanía, en base a lo que viene hablando de las características de estos ejemplos a no seguir, y acaba de decir que solo piensan en lo terrenal. Para ellos la vida es solo lo que hay acá y por eso trabajan en base a eso, y no hay propuestas espirituales, no hay una visión de reino, todo es lo material, todo es el dinero, vivir, viajar, estudiar, eso está bien, pero solo piensan en eso. Y él dice, más nuestra ciudadanía, y cuando Pablo utiliza este término lo hace con un objetivo especial, porque la ciudadanía hebrea tenía muy encima, pero mucho más se tenía en estima la ciudadanía romana. Ser romano era lo último allá, porque era el imperio predominante. De hecho, Pablo, una vez hablando con un hombre importante, le dice él, ¿usted es romano? Y le dice Pablo, sí. Y le dice, yo con una gran cantidad de dinero he adquirido esta ciudadanía. Y Pablo le dice, pero yo soy de nacimiento. O sea, Pablo por eso dice, más nuestra ciudadanía. O sea, la ciudadanía de nosotros, hermanos, es celestial, es eterna, es lo mejor que hay, hermano, por encima de toda ciudadanía aquí. Muchos quisieran ser europeos, ¿no? Ay, yo quisiera ser europeo, mono de ojos azules. Muchos quisieran ser gringos. Pero la ciudadanía que Cristo tiene para nosotros es más, hermanos, está por encima de todo eso. Dice nuestra Biblia, está en los cielos. Y aquí hay una, le decía a los hermanos, hay una triple esperanza para nosotros, ¿sí? Porque está hablando de nuestra ciudadanía eterna. Un lugar, hermanos, donde allí no va a haber llanto, donde no va a haber dolor, donde va a haber solo felicidad con Cristo, hermano. Pero también habla del regreso de nuestro Señor Salvador. Y también habla de la transformación que va a tener este cuerpo del pecado a un cuerpo que no va a ser influenciado por el pecado,
a un pueblo que no va a sufrir dolor, hambre, nada de eso que aquí nos entristece, hermanos. Entonces hay una esperanza que debe alimentar ese propósito. ¿Para qué? Para que yo haga lo que está diciendo Pablo. Y vamos para terminar con esta cita, primera de Juan 3. Y aquí terminamos, hermano. Primera de Juan, capítulo 3, del verso 2 y 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, hermano, esta promesa que nos hace aquí el Señor de una ciudadanía, del regreso de nuestro Señor y de la transformación de este cuerpo, me debe motivar a mí a estarme purificando cada día más en lograr ese propósito, hermanos. Ese es el propósito que tenemos como creyentes, hermanos. El Señor no va a necesitar allá en el cielo médicos, no va a necesitar abogados, no va a necesitar ingenieros. El Señor allá va a necesitar adoradores en espíritu y en verdad, hermano. Entonces trabaje más por lo celestial que por la terrenal. Y para terminar, hermanos, hay un llamado de parte del Señor, hermanos. Es un llamado divino. Es un llamado que Pablo lo describió como el supremo llamamiento, que es conocer a su Hijo Jesucristo y ser un reflejo de su Hijo Jesucristo, hermano. Hermanos, nuestros ministerios son muy importantes y hay que hacerlos en la iglesia, pero no van a ser eficientes si no estamos andando en este propósito, el propósito supremo, hermanos, porque esto me va a ayudar a llevar un servicio bibliocéntrico, cristocéntrico, en amor, no en rutina, hermanos. Nosotros tenemos la mente de Cristo y podemos conocerle, hermanos, y que Él se manifieste en toda nuestra manera de vivir. ¿Para qué? Para cumplir otra demanda de Cristo, que dijo: sed santos porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. No podemos alcanzar las demandas de Dios, hermanos, si ignoramos ese supremo llamamiento. Somos la iglesia de Cristo, hermanos. Mire lo que dijo el pastor Sugel Michelet, dijo algo así parecido: el éxito de una iglesia no se mide por la cantidad de miembros que tenga, ni por la calidad de sus músicos, ni por la gran participación de sus miembros en sus eventos y en sus muchos actos, sino por la relación de amor entre sus miembros, basada en la santidad por el conocimiento de Cristo. Eso es una iglesia de Cristo, hermano, y Él va a venir por una iglesia, hermanos, pero Él va a venir por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Entonces esforcémonos, hermanos, y hagamos lo uno sin dejar de hacer lo otro. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Padre precioso, te doy gracias por esta palabra, Señor. Esta palabra que me ha redarguido primero a mí, Señor, pero que esperamos, Señor, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, sino que sea algo que realmente mueva nuestro corazón y nos lleve, Padre precioso, a entender que no somos de este mundo, Señor, que somos peregrinos y que mientras estamos en este mundo sí hay que estudiar, hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas, divertirnos, pero no perder de vista, Señor, ese llamamiento supremo, Padre precioso, y entender que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ayúdanos, Padre precioso, a enfocarnos en lo que es eterno, Señor, porque esto se acabará y nada nos llevaremos de aquí, Señor, y que podamos honrar y glorificar tu nombre, Señor, en los años que nos quedan de vida, mientras tú te acuerdas de nosotros o vienes para nosotros, que seamos siempre de honra y gloria para tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.